Abandonar este mundo es una de las cosas que más da de qué hablar, ya sea desde el ámbito espiritual, las formas más indoloras de hacerlo, hasta, ¿por qué no?, las formas más atroces en las cuales te puedes despedir de tus seres queridos. Hay ocasiones en que estas no pueden ser posibles, o si lo es en un ataúd que solo dice tu nombre, porque no habrá quedado nada de ti, o simplemente, nunca pudo ser recuperados tus restos. Estas son, algunas maneras horripilantes de fallecer. El US Indianapolis había entregado los componentes cruciales de la primera bomba atómica operativa a una base naval en la isla de Tinian en el Pacífico. El 6 de agosto de 1945, el arma arrasaría con Hiroshima. Pero ahora, el 28 de julio, el Indianapolis zarpó de Guam, sin escolta, para encontrarse con el acorazado Ushidao en el Golfo de Leyte en Filipinas y prepararse para una invasión de Japón. El día siguiente fue tranquilo, con el Indianapolis haciendo unos 17 nudos a través de olas de 5 o 6 pies en el Pacífico aparentemente interminable. Mientras el sol se ponía sobre el barco, los marineros jugaban a las cartas y leían libros. Algunos hablaron con el sacerdote del barco, el padre Thomas Conway. Pero poco después de la medianoche, un torpedo japonés golpeó el Indianapolis en la proa de estribor, voló casi 65 pies de la proa del barco fuera del agua y encendió un tanque que contenía 3.500 galones de combustible de aviación en una columna de fuego que se disparó varios cientos de pies hacia el cielo. Luego, otro torpedo del mismo submarino golpeó más cerca de la mitad del barco, golpeando los tanques de combustible y los polvorines y provocando una reacción en cadena de explosiones que efectivamente partieron el Indianapolis en dos. Aún viajando a 17 nudos, el Indianapolis comenzó a consumir cantidades masivas de agua. El barco se hundió en solo 12 minutos. De los 1.196 hombres a bordo, 900 llegaron vivos al agua. Su terrible experiencia, lo que se considera el peor ataque de tiburones de la historia, apenas comenzaba. Cuando salió el sol el 30 de julio, los supervivientes se balancearon en el agua. Las balsas salvavidas escaseaban. Los vivos buscaron a los muertos flotando en el agua y se apropiaron de sus chalecos salvavidas para los supervivientes que no tenían ninguno. Con la esperanza de mantener una apariencia de orden, los sobrevivientes comenzaron a formar grupos, algunos pequeños, otros más de 300, en aguas abiertas. Muy pronto estarían evitando la exposición, la sed y los tiburones. Los animales fueron atraídos por el sonido de las explosiones, el hundimiento del barco y los golpes y la sangre en el agua. Aunque muchas especies de tiburones viven en aguas abiertas, ninguna se considera tan agresiva como la punta blanca oceánica. Los informes de los sobrevivientes de Indianapolis indican que los tiburones tendían a atacar a víctimas vivas cerca de la superficie, lo que lleva a los historiadores a creer que la mayoría de las víctimas relacionadas con los tiburones provienen de las puntas blancas oceánicas. La primera noche, los tiburones se enfocaron en los muertos flotantes. Pero las luchas de los sobrevivientes en el agua solo atrajeron a más y más tiburones, que podían sentir sus movimientos a través de una característica biológica conocida como línea lateral. Receptores a lo largo de sus cuerpos que captan cambios en la presión y el movimiento desde cientos de metros de distancia. Mientras los tiburones volvían su atención hacia los vivos, especialmente los heridos y los sangrantes, los marineros intentaban ponerse en cuarentena lejos de cualquier persona con una herida abierta, y cuando alguien moría, empujaban el cuerpo, esperando sacrificar el cadáver a cambio de un respiro de la mandíbula de un tiburón. Muchos supervivientes quedaron paralizados por el miedo, incapaces ni siquiera de comer o beber de las escasas raciones que habían rescatado de su barco. Un grupo de supervivientes cometió el error de abrir una lata de Spam, pero antes de que pudieran probarlo, el olor de la carne atrajo a un enjambre de tiburones a su alrededor. Se deshicieron de sus raciones de carne en lugar de arriesgarse a un segundo enjambre. Los tiburones se alimentaron durante días, sin señales de rescate para los hombres. La inteligencia de la Armada había interceptado un mensaje del submarino japonés que había torpedeado al Indianapolis describiendo cómo había hundido un acorazado estadounidense a lo largo de la ruta del Indianapolis, pero el mensaje fue ignorado como un truco para atraer a los botes de rescate estadounidenses a una emboscada. Mientras tanto, los sobrevivientes de Indianapolis aprendieron que tenían las mejores probabilidades en un grupo, e idealmente en el centro del grupo. Los hombres marginados o, peor aún, solos, eran los más susceptibles a los tiburones.
Con el paso de los días, muchos supervivientes sucumbieron al calor y la sed, o sufrieron alucinaciones que los obligaron a beber el agua de mar que los rodeaba, una sentencia de muerte por intoxicación con sal. Aquellos que así apagaban su sed se hundían en la locura, echando espuma por la boca mientras sus lenguas y labios se hinchaban. A menudo se convertían en una amenaza tan grande para los supervivientes como los tiburones que volaban en círculos debajo. Muchos arrastraban a sus camaradas bajo el agua con ellos mientras morían. Después de las 11 de la mañana en su cuarto día en el agua, un avión de la Marina que volaba sobre sus cabezas vio a los sobrevivientes de Indianápolis y pidió ayuda por radio. En cuestión de horas, otro hidroavión, tripulado por el teniente Adrian Marks, regresó al lugar y arrojó balsas y suministros de supervivencia. Cuando Marks vio a los hombres siendo atacados por tiburones, desobedeció las órdenes y aterrizó en las aguas infestadas, y luego comenzó a rodar en su avión para ayudar a los heridos y rezagados, que estaban en mayor riesgo. Poco después de la medianoche, el US Doyle llegó al lugar y ayudó a sacar del agua a los últimos supervivientes. De 1196 hombres, solo quedaban 317. Las estimaciones del número de muertos por ataques de tiburones oscilan entre unas pocas docenas y casi 150. Es imposible estar seguro. Pero de cualquier manera, la terrible experiencia de los sobrevivientes de Indianápolis sigue siendo el peor desastre marítimo en la historia naval de Estados Unidos. China ha sido uno de los países más criticados por la calidad de sus construcciones, de su calidad de vida, de la contaminación, entre otros. Y estos dos son ejemplo de ello. Una joven murió por la noche aproximadamente una semana después de caer por una acera de Beijing en un charco de agua hirviendo. Yan Erjin caminaba hacia el trabajo en Beijing cuando la parte de 1 metro cuadrado de la acera se derrumbó bajo sus pies, enviándola a un pozo de agua caliente, informa el Global Times de China. El blog Creenglish.com señala que el joven de 27 años fue sumergido en agua hirviendo durante aproximadamente 1 minuto antes de ser sacado. Según Shanghai East, el colega de Yan estaba presente en el momento del incidente. Ella describió la piel y la carne de Yan como casi separadas. Un funcionario del Beijing District Heating Group, que estaba realizando reparaciones en las cercanías, dijo al China Daily que las tuberías corroídas contribuyeron al accidente. Shanghai East escribe que la fuga de la tubería de agua se había informado antes del accidente, pero no se tomó ninguna medida. Creenglish señala que el desarrollador del edificio había pagado alrededor de $50.000 para cubrir los gastos hospitalarios de Yan. Sin embargo, Chinasmack informó que la mujer murió por insuficiencia orgánica después de que se quemara el 99% de su cuerpo. Otro de los casos del país, se relató cuando un hombre y su madre murieron al intentar recuperar el nuevo teléfono móvil de su esposa de la fosa séptica de un inodoro en China. La mujer había dejado caer su dispositivo, valorado en 190 euros en el inodoro a cielo abierto, informó DAE, un sitio web administrado por el gobierno provincial de Henan. Su esposo saltó para tratar de encontrar el teléfono, pero se sintió abrumado por los vapores y se desmayó, dijo. Su madre entró al pozo negro para tratar de ayudar a su hijo, pero también se desmayó, lo que provocó que la mujer y su suegro entraran a su vez. Luego, 2 vecinos entraron al tanque y también se enfermaron. Los habitantes de Xinjiang, en el centro de China, utilizaron cuerdas para sacar a las 6 personas del tanque, al que las imágenes en línea mostraron que se accede a través de un agujero construido con ladrillos de 1 metro cuadrado. No hay duda que los accidentes, y el comportamiento humano, pueden producir accidentes increíbles y letales ante la incompetencia de un país enfermo. Damiens nació el 9 de enero de 1715 en La Thiauloye, un pueblo cercano a Arras, en el norte de Francia. Tras su licenciamiento, se convirtió en empleado doméstico en el Colegio de los Jesuitas de París, y fue despedido de este y de otros empleos por mala conducta, lo que le valió el epíteto de Robert le Diable, Roberto el Diablo. La motivación de Damiens siempre ha sido discutida, y algunos historiadores consideran que era mentalmente inestable. Por sus respuestas en el interrogatorio, Damiens parece haber entrado en un estado de agitación por el alboroto que siguió a la negativa del clero católico francés a conceder los santos sacramentos a los miembros de la secta jansenista. El 5 de enero de 1757, a las 4 de la tarde, cuando el rey entraba en su carruaje en el Palacio de Versalles, Damiens se abalanzó sobre los guardaespaldas del rey y le apuñaló con una navaja, causándole solo una leve herida.
La gruesa ropa de invierno de Luis XV le protegía y el cuchillo penetró menos de medio centímetro en su pecho, pero Luis sangraba y pidió que le trajeran un confesor, pues temía morir. Damiens fue arrestado en el acto y llevado para ser torturado con el fin de obligarle a revelar la identidad de los cómplices o de los que le habían enviado. Fue juzgado y condenado como regicida por el Parlamento de París, y sentenciado a ser descuartizado a caballo en la plaza de Greve. Cuando fue sacado de su celda en la mañana del 28 de marzo de 1757. Primero fue sometido a una tortura en la que sus piernas fueron dolorosamente comprimidas por unos dispositivos llamados botas. A continuación, fue torturado con tenazas al rojo vivo. La mano con la que había sostenido el cuchillo durante el intento de asesinato fue quemada con azufre. Se vertió cera fundida, plomo fundido y aceite hirviendo en sus heridas. Luego fue entregado al verdugo real Charles Henry Sanson, verdugo que administró la pena de muerte en la ciudad de París durante 40 años, ejecutando a cerca de 3.000 personas, entre ellas al propio rey tiempo después de este suceso. Charles, después de castrar a Damiens, enjaezó caballos en sus brazos y piernas para ser desmembrado. Pero los miembros de Damiens no se separaron con facilidad. Los oficiantes ordenaron a Sanson que cortara los tendones de Damiens y, una vez hecho esto, los caballos pudieron realizar el desmembramiento. Una vez desmembrado Damiens, entre los aplausos de la multitud, su torso, al parecer aún vivo, fue quemado en la hoguera. El hombre murió hasta ese entonces, tras un completo sufrimiento. Las leyes de la física son, francamente, despiadadas con la humanidad, y somos asombrosamente frágiles cuando nos enfrentamos a las fuerzas que pueden existir cuando nos alejamos un poco de nuestras condiciones operativas normales. Sin embargo, los espíritus de la exploración y la innovación nos empujan a utilizar la tecnología para explorar los lugares más peligrosos de la Tierra, y más allá. Cuando se comete un error o la tecnología falla, los resultados pueden ser devastadores y espantosos. El Biford Dolphin es una plataforma de perforación de petróleo semisumergible que opera en el Mar del Norte. Construida en 1974, todavía está en servicio hoy. En noviembre de 1983, 2 buzos realizaban una transferencia de rutina de una campana de buceo altamente presurizada a una cámara de descompresión, donde otros 2 buzos también estaban presentes y relajándose. Antes de continuar con esta historia, debo explicarte lo que es el buceo de saturación. Es un tipo de buceo que permite a los buzos permanecer a la presión de trabajo durante largos periodos de tiempo en cualquier medio hiperbárico. Cualquier obra de ingeniería en las profundidades del mar, se beneficia con este tipo de buceo, pues, los trabajadores tienen la posibilidad de vivir en el fondo del mar, es decir, no tienen la necesidad de salir cada día a la superficie para luego volver a entrar. Esto es una gran ventaja en términos de ahorro de tiempo y riesgo, pues el proceso de descompresión y compresión es largo y peligroso. Este tipo de buceo es practicado por muy pocas personas debido a su complejidad y alto riesgo. El buceo de saturación consiste en un hábitat para los buzos que tienen que trabajar a profundidades que llegan hasta los 500 metros. Este hábitat consiste de varias cámaras presurizadas en donde los buzos viven mientras trabajan en la obra submarina. Estas cámaras están conectadas por tubos que ayudan a que los buzos se desplacen. Por lo general hay una cámara en la superficie en donde se controla cada detalle de las cápsulas submarinas, desde donde se surte la cantidad necesaria de gases para cada buzo, y se controla la presión de las cabinas o la temperatura de los trajes de los buzos cuando están fuera de las cápsulas. Aunque el buceo de saturación no es del todo saludable para los buzos, es la mejor manera que se ha inventado para estar a profundidades del mar, pues involucra solo una compresión y solo una descompresión, lo cual, para los buzos es el punto más crucial de la actividad. Haciendo uso de estos hábitats establecidos para la descompresión, el procedimiento en ese punto del accidente fue sellar la conexión de la campana a la cámara, descomprimir la campana y luego desconectarla de la cámara. Sin embargo, las cosas salieron horriblemente mal. Uno de los encargados de buceo involucrado en el proceso de desconexión aparentemente cometió un error y soltó la abrazadera de la campana antes de tiempo, antes de que la conexión entre la campana y la cámara se hubiera sellado. El resultado fue una descompresión explosiva. La cámara, presurizada a 9 atmósferas, 9 veces la presión atmosférica normal, liberó su aire en una erupción catastrófica, haciendo estallar la campana de buceo hacia los 2 buzos, matando al que había soltado la pinza. En el interior, las cosas fueron aún peor.
Los 4 hombres que estaban adentro murieron instantáneamente, pero el más cercano a la puerta experimentó la descompresión más violenta y literalmente explotó. La investigación posterior realizada por patólogos forenses determinó que el buzo, al estar expuesto al mayor gradiente de presión, explotó violentamente debido a la rápida y masiva expansión de los gases internos. Todos sus órganos torácicos y abdominales, e incluso su columna torácica, fueron expulsados, al igual que todas sus extremidades. Simultáneamente, sus restos fueron expulsados por la estrecha abertura del maletero que dejó la puerta de la cámara atascada, de menos de 60 centímetros de diámetro. Se encontraron fragmentos de su cuerpo esparcidos por la platier. Incluso se encontró una parte sobre la torre de perforación de la plataforma, a 10 metros directamente sobre las cámaras. Las muertes de los 4 buzos probablemente fueron instantáneas e indoloras. La autopsia también reveló que los órganos de la víctima estaban saturados de grasa, que probablemente se había salido de la solución cuando su sangre hirvió. Literalmente, se volvieron bolas de grasas tras la explosión de su cuerpo ante la expansión de su sangre saturada. El accidente se atribuyó a un error por parte de la licitación de buceo, aunque se observó que los trabajadores de la plataforma a menudo tenían turnos largos de 16 horas en los que era casi seguro que el juicio se veía afectado. Además, se determinó que la cámara y la campana tenían mecanismos de seguridad inadecuados y obsoletos. Otros buzos se unieron después del accidente, formaron la Nordsea Diver Alliance y demandaron al gobierno noruego por negligencia en el accidente. En 2009, las familias de las víctimas finalmente recibieron una indemnización. Como he señalado, el incidente es un recordatorio duro y trágico de lo frágiles que somos con respecto a las leyes de la física.